Buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Espero que muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a impartir la clase número 15 de esta materia de obligaciones. Entonces, bueno, este, vamos a continuar con el tema que estábamos viendo la clase pasada relativo a la innovación. Este, a esta figura de manera de extinguir de las obligaciones. No sé si alguno de ustedes haya escuchado hablar de esta figura de la innovación. Denme un segundo. Pues estas figuras de las que hemos venido hablando, pues regularmente pues sí se dan en la práctica, pero a veces pues no sabemos la denominación que pues la ley le da, sino que solamente ya vemos pues los efectos de esta figura, ¿verdad? Como son la extinción de obligaciones, cuáles son los requisitos, todas estas, lineamientos o, como podemos decirlo, de requisitos que se deben cumplir para que esta figura pueda cumplimentarse. Bueno, ya vimos lo de la innovación, la dación. Y ahora vamos a ver la compensación. Estábamos viendo la compensación. Bueno, vamos a ver. Bueno, ¿qué les parece si para dar inicio a esta clase, pues como lo hacemos en todo, lo hemos hecho en todo este curso, pues vamos a dar inicio con una oración. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y que Él sea ayudándonos para que pues podamos comprender el conocimiento que se va a impartir en esta clase y que Él nos ayude en todo momento. Bueno, vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este día te damos las gracias porque tú nuevamente nos permites estar aquí una vez más para impartir esta clase de obligaciones, la clase número 15. Y te doy gracias por todos los alumnos que llevan esta materia. Te pido que tú los ayudes en sus estudios, que tú les des ánimo, Señor, y les des fuerza para terminar con éxito este curso de esta materia de obligaciones. Te pedimos que tú nos ayudes en toda la semana y pues nos ponemos en tus manos para que tú tomes control de este tiempo y nos permitas a mí impartir la clase y que todas las pautas y todo el conocimiento que yo voy a impartir, pues los estudiantes pues lo puedan adquirir y grabar en su memoria y que les sirva para en su vida diaria y en el ejercicio de su profesión. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues, ¿qué les parece si, sin más, pues damos comienzo a esta clase? Les voy a compartir unas diapositivas para que ustedes pues me vayan siguiendo ahí. Estábamos viendo lo de la compensación. A ver, a ver, ya vimos todo esto, la innovación, cuáles son sus elementos, que eran la preexistencia primero de un crédito, la creación de una nueva obligación, una diferencia esencial entre la obligación original y la nueva que se va a sustituir, o sea que pues tienen que ser diferentes en cuanto a su objeto, como ya vimos, o cambio de acreedor o deudor o de los dos, y la intención de número, o sea que se encuentre pactado o que las partes hayan pactado que la nueva obligación extingue a la preexistente. Ya vimos todo eso. ¿Qué es la preexistencia? Excepciones, la creación de una nueva obligación,
La intención de innovar, cuáles son los efectos de la innovación subjetiva, la expromisión, la delegación, innovación, innovación por cambio de vínculo, la dación en pago, ya vimos que es una forma de extinguir una obligación, dando a cambio un objeto del diverso del que se había obligado en primer término, o una conducta diversa. Mm, ya vimos todo eso. Cuáles eran los requisitos. Y ahora pues vamos a ver, a continuar con la compensación. ¿Qué es la compensación? Bueno, dice, la compensación, dice, tiene lugar la compensación cuando se reúne la calidad de deudor y acreedor recíprocamente y por su propio derecho. Y esto está en el artículo 2185, que dice que tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la calidad de deudor y acreedor recíprocamente y por su propio derecho. ¿Qué les parece? Bueno, uno pensaría que pues cuando se va a suscitar este tipo de figura, ¿verdad? Porque uno analiza y dice, pues quién va a ser a la vez acreedor y deudor y viceversa, ¿verdad? ¿Quién va a querer ser? Pero pues en realidad sí se llega a suscitar en la práctica de todos todas estas tipos de figuras que dan, concluyen una obligación o terminan con una obligación. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son estas clases de compensación. Se conocen cuatro especies de compensación por su origen o causa. La legal, que es la más importante, la convencional o voluntaria, la facultativa y la judicial. La legal, ¿qué será? Pues yo pienso que más o menos, o bueno, por este tipo de, ¿cómo se denomina? Pues yo creo que más o menos será como algo que viene en la ley. Y la convencional o voluntaria, pues es por acuerdo de las partes. Siento yo, la facultativa, pues vamos a ver entonces de qué se trata cada una de estas, de este tipo de compensaciones que pueden existir. La compensación legal, dice, es la que se funda en la ley. Ah, bueno, sí, pues como su mismo nombre lo dice, pues es una compensación legal. Dice, pues su efecto se produce por ministerio de esta ley. O sea que pues viene pactado o viene estipulado en la ley, pues debe de venir en el Código Civil Federal, que es la legislación que estamos usando como pues base para ver todo este tipo de estas figuras y las obligaciones y todo eso. Dice, y no se necesita declaración alguna de las partes cuando se reúnen ciertos requisitos que la doctrina jurídica cita con rara unanimidad. Y esto se encuentra contenido en el artículo 2194 del Código Civil Federal. Todos los artículos que vamos a estar hablando pues son del Código Civil Federal para que ustedes, si ustedes quieren checar o ya analizar con mayor profundidad pues este tema del que estamos hablando, pues pueden consultar el Código Civil Federal. Dice artículo 2194, la compensación desde el momento en que es hecha legalmente, produce sus efectos de pleno derecho y extingue todas las obligaciones correlativas. Bueno, si se hizo de hecha de legalmente, pues tiene estos efectos de extinguir todas las obligaciones correlativas. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué característica deben tener estos créditos para que exista la compensación? Bueno, dice que en primer término debe tener objeto fungible de la misma especie.
o sea, fungible, pues dinero que sea de la misma especie. Deben ser créditos exigibles. Créditos exigibles, ¿qué se entiende por esto? ¿Qué es exigible? Bueno, por exigible se entiende que el crédito que se está cobrando, pues efectivamente sí se le puede cobrar al acreedor. Quiere decir que el crédito pues ya pasó el tiempo o el plazo que se le dio para dar cumplimiento y no se cumplió, entonces pues ya es exigible, ya se lo puedo exigir porque se estableció la forma y el lugar en que se debería realizar el pago, la época, o sea, todos esos requisitos que debe contar que debe establecerse en un contrato, ya se hace de compraventa, de otorgamiento de crédito, deben existir esos requisitos para que exista o dé pauta a que la obligación del deudor pueda ser exigible. Y si tiene todos estos elementos, pues ya se puede decir que es un crédito exigible porque es de fecha vencida y se encuentra establecido cómo debe de pagarse, cómo debe hacerse el cumplimiento de la obligación del deudor. Esto es que se estableció en qué fecha se iba a pagar, cómo se iba a pagar y en qué lugar. Si era a plazos, pues cada y cuándo se iba a realizar el pago de la mensualidad, por decir. Este, cada y cuándo se iba a realizar el pago de la mensualidad o la periodicidad con que se haya pactado que se iban a realizar las amortizaciones. Entonces, si cumple con esos requisitos, pues ya se puede decir que es una deuda li- exigible. Ambos créditos deben ser líquidos, o sea que deben ser una cantidad cierta, determinada, que no debe de ser una cantidad pues que no se advierta o sea cierta o por decir 1 millón, sino que haya que tomar otros factores para poderse determinar. Dice, ambos créditos deben ser expeditos. Dispone su titular sin afectar derechos de terceros, o sea que el titular de estos créditos pueda disponer de los mismos sin que se afecte a derechos de terceros. Eso quiere decir que sean expeditos y los créditos deben ser embargables, o sea que deben ser perdón, estos créditos pueden o deben tener esta característica que sean embargables, que pueden ser objeto de embargo, pues me imagino yo para garantizar otro adeudo. Entonces estas características se deben de tener para que exista una compensación, la compensación legal de que estamos hablando aquí. Y ahora vamos a hablar de la compensación convencional o voluntaria. Dice, si no se produce la compensación legal debido a la falta de alguno de los requisitos enunciados, o sea, si la compensación legal no se surte en el caso porque no se cumple con alguno de estos requisitos que ya vimos, ya sea tratándose de un objeto fungible de la misma especie, deben ser que no sea exigible el crédito, que no esté líquido, que no pueda ser embargado ese tipo de crédito, entonces ya no se puede configurar la compensación legal, sino que ahora va a dar pauta a la compensación convencional o voluntaria. Más que nada, yo por el nombre, pues podemos advertir que es a voluntad de las partes, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que dice. Dice, si no se produce la compensación legal debido a la falta de alguno de los requisitos enunciados, puede no obstante convenirse en ella. O sea, si no se reúnen estos requisitos, pues las partes pueden convenir esta compensación. Y cuando haya un obstáculo que impida la legal, podrá pactarse la convencional. Entonces la convencional tiene lugar como consecuencia de que no se puede pactar la legal. Entonces al no poderse pactar la de legal,
pues da pauta a que ahora sí surja la voluntad de las partes y estos puedan establecer que se materialice una compensación convencional o voluntaria. Dice, si no es posible operar por ministerio de la ley, o sea, si no es posible la compensación legal a causa de infungibilidad o iliquidez, de lo que yo les estaba hablando, de una o ambas deudas, las partes estarán en libertad de acordar su mutua neutralización. O sea, independientemente de esto, que no sea líquida o que no esté expedita, que no sean bienes fungibles, pues las partes pueden acordar que se surte una compensación, eh, la cual tendrá así su origen en la voluntad de los dos sujetos. O sea, este tipo de compensación, la convencional o voluntaria, va encaminada o tiene lugar como consecuencia de la voluntad de las partes en neutralizar dos obligaciones, ¿verdad? Compensación facultativa. La facultativa se genera por la voluntad de una de ellas, quien es pasible de una deuda inexigible a título de un crédito inembargable y que, prescindiendo de su ventaja, impone una compensación que legalmente no se efectuaba en su protección. Esta pues es como aquí más o menos como unilateral a lo que nos está poniendo aquí. Esta diapositiva dice que es voluntad de una de ellas, quien es pasible de una deuda inexigible a título de un crédito inembargable. O sea, aquí hay una deuda que no puede ser exigida y que tiene un crédito que es inembargable y puede prescindir de estas ventajas y para que se configure la compensación. Y esta se llama facultativa, o sea, como que los faculta aun y cuando este crédito pues no sea exigible, pues con la voluntad de una de las partes se faculta para que esto sea así y como consecuencia pues surge la compensación. Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Compensación judicial. Como su nombre lo indica, se origina en un proceso jurisdiccional, pues la impone una sentencia de juez competente o un largo laudo arbitral. Bueno, esto ya no deriva ni de lo que establece la ley, ni la voluntad de ambas partes o la voluntad de una sola de las partes, sino que este tipo de compensación pues ya es con motivo de que se llevó a cabo un procedimiento judicial y se concluyó, se concluyó con una sentencia definitiva en la cual se determinó que debería operar esta compensación. Y ahora vamos a ver cuáles son algunos de los impedimentos de la compensación que se encuentran previstos en el artículo 2192 del Código Civil Federal del Código Civil Federal. Este artículo dice, la compensación no tendrá lugar si una de las partes la hubiere renunciado. Ok, entonces aquí pues habla de la voluntad de las partes. Si una de las partes no renuncia a esta compensación, pues como consecuencia no se puede llevar a cabo porque como vimos pues es cuando la compensación, como vimos es cuando el deudor y acreedor reúnen, dice, tiene lugar la compensación cuando reúnen la calidad de deudor acreedor recíprocamente y por su propio derecho. O sea, cuando el acreedor se convierte en deudor y el deudor se convierte en acreedor por el propio derecho de cada uno de ellos. Entonces aquí dice cómo, cuando no hay compensación, cuando uno renuncia a esta. Dice en la fracción 2 si una de las deudas toma su origen de fallo condenatorio por causa de despojo, pues entonces el que obtuvo aquel a su favor deberá ser pagado
aunque el despojante le ponga la compensación. Si una de las deudas fuere por alimentos, entonces aquí no se surte la compensación si una de las deudas es por alimentos, porque, o sea, pues es obligación de quien está obligado a, a proveer los alimentos de darlos, ¿verdad? No se puede distinguir esa obligación con una compensación. Si una de las deudas toma su origen en una renta vitalicia, bueno, pues ya las rentas vitalicias, pues no tendría ese carácter de una compensación. Si una de las deudas procede de salario mínimo, pues ahí tampoco, porque pues sería en virtud del tipo de que es un salario mínimo. Si la deuda fuere de cosa que no puede ser compensada, ya sea por disposición de la ley o por el título de que procede, aun no ser que ambas deudas fueren igualmente privilegiadas. Si la deuda fuere de cosa puesta en depósito. Entonces, si la cosa es dada en depósito, pues ahí tampoco. Y también dice que no se surte la compensación si la deuda fuere fiscal, excepto de los casos en que la ley lo autorice. Y el artículo 2197 establece que el derecho de compensación puede renunciarse ya expresamente, ya por hechos que manifiesten de un modo claro la voluntad de hacer la renuncia. Esto está relacionado con la fracción primera, donde dice si una de las partes hubiera renunciado. Entonces, esta compensación pues se puede renunciar de forma expresa o de manera tácita, esto realizando hechos que manifiesten de modo claro la voluntad de hacer la renuncia. Y por último, pues es la confusión, que es cuando la obligación se extingue por confusión, cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona. La obligación renace si la confusión cesa. Entonces, eso es la confusión. Bueno, hasta aquí eh, ya vimos todas estas figuras de la novación, la dación y la compensación y la confusión, que son figuras a través de las cuales se pueden distinguir las obligaciones. Ahora vamos a ver este otro tipo de figuras. A ver, déjenme checar, déjenme buscar. Em, a ver, ok, muy bien. Ahora vamos a ver el tema relativo a el perdón o remisión de la deuda. Un segundo para acomodar aquí todo. Listo. En esta clase vamos a ver varios temas, pero aparte del que ya vimos otros, este y otros dos más, si alcanzamos, porque pues están cortitos. Son figuras que están, o sea, no tienen mucho contenido, pero pues son importantes como quiera. Bueno, vamos a ver ahora. Les voy a compartir la pantalla otra vez. Denme un segundo. El perdón o remisión de la deuda. Vamos a ver de qué se trata esta figura. Dice, la obligación se extingue cuando el acreedor concede el perdón a su deudor, libertándolo del débito. Y esto está establecido en el artículo 2209 del Código Civil Federal. Dice, cualquiera puede renunciar su derecho a remitir en todo o en parte las prestaciones que le son debidas
excepto en aquellos casos en que la ley lo prohíbe. La remisión de la deuda es el perdón del adeudo que el acreedor hace a su deudor con la conformidad de éste. O sea que el perdón es, pues sí, como su nombre lo dice, o sea, como que el acreedor perdona al deudor sobre el adeudo que tiene respecto de este. Esto pues sí, a veces se ve en la práctica, pero más que nada lo vemos cuando en un procedimiento judicial pues se tramitan o se celebran convenios de que son pues acuerdos entre las partes que se elaboran para dar fin al juicio sin que se emita una sentencia definitiva. Estos convenios pues son acuerdos que llegan las partes para solucionar el conflicto de una manera más rápida, sin llevar toda la tramitación que se requiere para que se dicte la sentencia definitiva. A través de estos convenios, pues ahí las partes pactan el clausulado que estos creen conveniente para solventar las obligaciones que se están reclamando. Entonces ahí muchas de las veces se ve que se hacen un perdón de cierta deuda, por decir, se perdonan los intereses, ya no le reclama lo que le estaba pidiendo en la demanda, sino que pues le perdona intereses ordinarios o moratorios o que pague un adeudo menor, ¿verdad? Ya no tanto así o exactamente la cantidad que se reclamaba como suerte principal, sino que le hace un descuento por decirlo así, o a veces yo he visto en los juicios de arrendamiento, donde orales de arrendamiento, donde pues ya para lograr llegar a un acuerdo y para dar terminado por el conflicto, pues le condonan las rentas adeudadas y solamente se obliga a la entrega del bien, a la entrega del inmueble, sin el pago de renta alguna, porque pues a la parte actora pues le importa o le interesa más pues contar con ese bien para seguirlo arrendando a personas que sí estén interesadas en dar cumplimiento con su obligación. Entonces, más que nada, o más o menos, en esos casos es donde se ve más, por lo general, en la práctica este tipo de perdón o remisión de la deuda. Dice, la renuncia es la admisión voluntaria de a cualquier derecho. Así se puede renunciar a la propiedad o copropiedad o derechos de autor o de patente y en suma a un derecho de usufructo o a una servidumbre. Es posible asimismo la renuncia a una herencia que está constituida por una masa o cúmulo de derechos de diversos naturaleza fundidos dentro del patrimonio que fue del difunto. Pues sí, en este caso, en los derechos hereditarios, pues también ahí se da casos de la renuncia de esto que estamos hablando, porque pues a veces vemos que son varios herederos, pero ya todos le ceden sus derechos, perdón, hereditarios a uno solo, como cuando pues queda la esposa de, del cónyuge que falleció. Entonces, a veces he visto yo que los hijos pues ceden sus derechos o renuncian a sus derechos para que la, la esposa de la persona que falleció pues sea la única y universal heredera. Y aquí pone también la renuncia a la propiedad o copropiedad, pues cuando unas o varias personas son propietarios de un bien, de un mismo bien inmueble, pues se dice que son copropietarios. Ahí pues cada uno puede renunciar a este derecho que tiene. Eso es en cuanto a la renuncia, remisión y quita.
El perdón de la deuda puede ser total o parcial. A este último se llama quita. O sea, cuando se hace un perdón de la deuda de forma parcial. Pues yo donde lo he visto es casi siempre donde hacen una quita es en los convenios, o sea, como les estaba comentando, y le perdonan los intereses moratorios. Entonces ahí regularmente le dicen así, que es una quita porque ya no paga intereses moratorios de determinado lapso de tiempo, ¿verdad? Donde se generaron estos intereses por el incumplimiento que surgió. Entonces ahí, yo considero que es un ejemplo de una quita. Ahora vamos a ver qué efectos tiene esta quita. La remisión total del crédito extingue el derecho personal y acarrea la necesaria extinción de los derechos accesorios o de garantía que aseguraba aquel. El perdón, o sea, aquí nos dice si hay una remisión total del crédito, entonces pues obviamente como consecuencia se extingue el derecho personal y acarrea la necesaria extinción de los derechos accesorios. ¿Cuáles son los derechos accesorios del crédito? Pues serían relativos a los intereses, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues también se extingue. Dice, el perdón de una deuda garantizada confianza, prenda o hipoteca implica la renuncia o remisión de tales derechos accesorios, pues lo accesorio sigue la suerte de lo principal, pues esto es como es un principio general del derecho. Entonces, igualmente, si se perdona la deuda, el crédito, se pierde o también se extingue la fianza, prenda o hipoteca, que son contratos accesorios generalmente del, del contrato de crédito. Entonces, pues a esto se refiere la remisión y quita. Y esto lo podemos ver en los artículos 2210 del Código Civil Federal. Dice, la condonación de la deuda principal extinguirá las obligaciones accesorias, pero la de estas dejan subsistentes la primera. ¿Ok? Si se extingue la deuda principal, como consecuencia se extinguen las obligaciones accesorias, pero si nada más se extinguen las accesorias, pues eso no quiere decir que se extinga la principal, sino que sigue existiendo. Ahora, el artículo 2211 establece que, habiendo varios fiadores solidarios, el perdón que fuere concedido solamente a alguno de ellos en la parte relativa a su responsabilidad no aprovecha a los otros. Bueno, aquí está hablando en el caso de que hubiera deudores solidarios en la celebración de un contrato. Si se, em, si se otorgado el perdón a uno, pues esto no trasciende al grado de que los otros también van a ser perdonados, sino que estos siguen en su mismo carácter de fiadores solidarios. Solamente a quien se le otorgó el perdón, pues ese no, o sea, no tiene efectos, podríamos decirlo, extensivos hacia los demás fiadores solidarios, sino que es como por decir, podríamos decirle personal a quien se le otorgue. Solamente a esa persona pues va a tener el privilegio del perdón, ¿verdad? A los demás fiadores solidarios pues no. Y bueno, eso es por lo que respecta a esta figura del perdón y la remisión de la deuda, pues o sea, podemos ver que es voluntaria y que puede ser parcial o total. Que si es total, pues extingue la obligación principal y la secundaria. Si es parcial, pues puede que extinga nada más una obligación secundaria, pero eso no quiere decir que la obligación principal también se extinga. Y ya vimos la renuncia y la remisión no quita. Entonces, bueno, les voy a dejar de compartir. Y ahora vamos a ver el siguiente tema
Ya vimos el perdón y la remisión de la deuda, la innovación. Ahora vamos a ver la prescripción. ¿Ustedes han hablado de esta, han oído hablar de esta figura? Yo creo que sí, porque es más común que la podamos, que nos podamos topar o conocer algún caso de esta prescripción. ¿Y qué es esta prescripción? Bueno, vamos a ver, les voy a compartir las diapositivas de la prescripción. Prescripción. Aquí dice que es el medio de librarse de obligaciones. Esto está establecido, esta figura viene en el artículo 1135. Dice, prescripción es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. O sea que la prescripción es una figura que puede extinguir una obligación o un derecho y a la vez puede otorgarnos un derecho. O sea, podemos librarnos de obligaciones, pero por otro lado podemos adquirir un derecho. Entonces, de eso se trata la prescripción. Dice, la prescripción puede definirse como una situación de orden público que extingue la facultad de un acreedor que se ha abstenido de reclamar su derecho durante determinado plazo legal. O sea, esta figura de la prescripción va encaminada es como un tipo, una sanción, ¿verdad? Cuando un acreedor se abstiene de reclamar su derecho durante determinado plazo legal. Esto va más que nada también encaminado a la seguridad jurídica. O sea, si yo tengo un deudor, pues ese deudor no puede estar en la zozobra de que siempre va a haber la posibilidad de que sea requerido del pago de, de una obligación que me adeuda, sino que esta obligación pues tiene un plazo para que se pueda requerir y cumplir. Es el plazo que la ley establece para que opere la prescripción. Entonces, pues es que nunca, no va a estar para toda la vida siendo deudor, sino que pues nosotros como acreedores, en caso de que seamos acreedores, ¿verdad? O el acreedor, pues tiene la obligación de que cuando la obligación que exista en su favor pueda ser exigible, pues de requerirla cuando no se pague, ¿verdad? O sea, cuando no haya voluntad de la parte de realizar esta obligación, a su vez, quien es el acreedor tiene la obligación de gestionar lo conducente para que pueda cumplirse con esta obligación. En dado caso de que no se haga así, pues va a empezar a contar en su contra el término para que opere la prescripción de ese derecho. Y a ver, ¿dónde íbamos? Bueno, vamos a leer otra vez. Dice, la prescripción puede definirse como una situación de orden público que extingue la facultad de un acreedor que se ha abstenido de reclamar su derecho durante determinado plazo legal a ejercer coacción legítima contra un deudor que se opone al cobro extemporáneo a que exige la declaratoria de prescripción. Sí, a grandes rasgos es como les estaba diciendo. O sea, si yo tengo una persona que me debe y ya le puedo cobrar, pues tengo la obligación de gestionar, hacer las gestiones correspondientes para lograr el pago de la obligación, como dice aquí, ejerciendo coacción legítima contra un deudor. ¿Cómo voy a hacer esta coacción legítima? Pues primeramente, pues hay que notificarle, ¿verdad? De esta o requerirle el pago de esta prestación que sea deuda y en caso de que negativas, pues se puede promover un procedimiento judicial y en ese procedimiento a través de que se lleve a cabo a través de las etapas procesales correspondientes y se dicte una sentencia que ponga fin a ese procedimiento y se declara fundada en nuestro favor, pues y se encuentre firme, pues ya es
podemos requerir el cumplimiento voluntario de esa resolución y en caso de no ser así, pues el cumplimiento forzoso de la misma a través de la coacción con las medidas de coerción que la autoridad tiene a su disposición para lograr cumplir con lo que se determinó y se decretó en la sentencia. Ahora, dice artículo 1158, la prescripción negativa se verifica por el solo transcurso del tiempo fijado por la ley. A ver, vamos a ver qué dice este artículo 1158. Entonces voy a dejar de compartir para buscar el Código Civil Federal. Aquí lo tenemos. Es el artículo 1158. 1158. A ver, vamos a ver. Denme un segundo en el que en lo que se localiza ese artículo. Bueno, déjenlo busco en forma manual. Ya casi lo tengo. Aquí está. Estamos hablando de la prescripción negativa. Muy bien. Déjenme les comparto. Muy bien, dice, como vimos el artículo, lo voy a hacer un poquito más grande. Está, a ver si se puede. Ay, ¿dónde le pongo? Ahí está. Bueno, aquí está. Estábamos leyendo este artículo. Dice, la prescripción negativa se verifica por el solo transcurso del tiempo fijado por la ley. O sea, para que ocurra esta prescripción negativa, debe transcurrir el tiempo que establece la ley, según sea el tipo de obligación que se va o sea, a perder o el derecho de cobro, ¿verdad? Dice, fuera de los casos de excepción se necesita el plazo de 10 años contados desde que una obligación pudo exigirse para que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento. Como les estaba diciendo, aquí claramente vemos cómo lo establece el artículo 1169, que da un término general para la prescripción para el cumplimiento de una obligación, que dice que es el plazo de 10 años, pero este término empieza a contar a partir de que la obligación es exigible, o sea que ya se cumplió el plazo para cumplir, válgame la redundancia, y entonces por lo tanto ya existe una mora y en atención a esta mora, pues ya nosotros podemos hacer las acciones conducentes para lograr el pago de esta obligación, que sería pues a través de un procedimiento judicial para lograr el pago, la terminación o yo que sé, ¿verdad? De ese contrato. Y aquí nos dice algún tipo de obligación que es imprescriptible, como la obligación de dar alimentos, pues ese tipo de obligación de más que nada por la naturaleza, ¿verdad? De la misma, dice que es imprescriptible. Y ahora aquí vamos a ver
cómo nos da los términos para ciertos tipos de derechos de que pueden ser ejercidos. En el 1161 dice, prescriben en 2 años los honorarios, sueldos, salarios, jornadas u otras retribuciones de la prestación de cualquier servicio. Cuando sea una prestación de servicios, que sean honorarios, sueldos, salarios, jornales u otras retribuciones, prescriben en 2 años, a partir de, como dice aquí el artículo 1159, a partir de que pueden ser exigibles. Dice la acción de cualquier comerciante para cobrar el precio de objetos vendidos a personas que no fueren revendedoras. La prescripción corre desde el día en que fueron entregadas los objetos y la venta no se hizo a plazo. Dice la acción de los dueños de hoteles y casas de huéspedes para cobrar el importe del hospedaje y la de estos y la de los fondistas para cobrar el precio de los alimentos que ministre. La prescripción corre desde el día en que debió ser pagado el hospedaje o desde aquel en que se ministraron los alimentos. Dice la responsabilidad civil por injurias, ya sean hechas de palabra o por escrito, en la que nace del daño causado por personas o animales y que la ley impone al representante de aquellas o del dueño de estos. La prescripción comienza a correr desde el día en que se recibió o fue conocido la injuria o desde aquel en que se causó el daño. Y por último dice la responsabilidad civil proveniente de actos ilícitos que no constituyen delitos. La prescripción corre desde el día en que se verificaron los actos. Bueno, entonces ya vemos aquí cómo nos da una pauta de varias tipos de obligaciones que prescriben, cuánto tiempo tienen para prescribir y a partir de cuánto se debe hacer el cómputo de este término. Las pensiones rentarias, los alquileres y cualquier otras prestaciones periódicas no cobradas a su vencimiento quedarán prescritas en 5 años. Aquí pues nos da otro ejemplo o nos establece otro lineamiento cuando son pensiones rentarias. Respecto de las obligaciones con pensión o renta, el tiempo de la prescripción del capital comienza a correr desde el día del último pago, si no se ha fijado plazo para la devolución, en caso contrario, desde el vencimiento del plazo. Y por último dice, prescribe en 5 años la obligación de dar cuentas. En igual término se prescriben las obligaciones líquidas que resulten de la rendición de cuentas. En el primer caso, la prescripción comienza a correr desde el día en que el obligado termina su administración. En el segundo caso, desde el día en que la liquidación es aprobada por los interesados y por sentencia que cause ejecutoria. Pues sí, como vemos aquí, pues la legislación civil federal nos marca varios supuestos. Nos da primero el supuesto general y después ya nos marca supuestos más específicos sobre casos particulares o tipos de contratos que se lleguen a celebrar y cómo es que la prescripción opera o a partir de cuándo comienza, a partir de cuándo debe ser su cómputo y el plazo que debe transcurrir para que ésta opere. Muy bien, entonces íbamos aquí. La prescripción negativa se verifica por el solo transcurso del tiempo fijado por la ley. Y ahora vamos a ver que este término que otorga la ley para que una obligación prescriba puede ser interrumpido. ¿Cómo se interrumpe? Pues vamos a ver lo que establece el artículo 1165 del Código Civil Federal. Dice, la prescripción puede comenzar y correr contra cualquier persona y dice, salvo las siguientes restricciones. Bueno, vamos a ver lo que dice el código. Aquí está, aquí lo tenemos. Dice, la prescripción en el artículo 1166 dice, la prescripción no puede comenzar ni correr contra los incapaces. O sea, cuando es una persona incapaz, pues no puede correr la prescripción, obviamente
por la condición de la persona, pues no se puede, o sea, no se le puede privar de un derecho que tiene, vamos a decir, sobre el cobro de un crédito, porque ha transcurrido el tiempo para la prescripción si esta persona es incapaz, sino cuando se haya discernido su tutela conforme a las leyes. Entonces, si ya está representada, pues entonces sí. Los incapacitados tendrán derecho de exigir responsabilidad a sus tutores cuando por culpa de estos no se hubiera interrumpido la prescripción. Bueno, ya eso es aparte. Dice la prescripción no puede compensar ni correr. En el artículo 1167 dice entre ascendientes y descendientes durante la patria potestad respecto de los bienes a que los segundos tengan derecho conforme a la ley. Bueno, pues ahí son ya cuestiones de afinidad por consanguíneo, no, bueno, sí, por lazos familiares, ¿verdad? Cuando no puede correr la prescripción. Entre los consortes, pues los esposos, entre los incapacitados y sus tutores o curadores mientras dura la tutela, entre copropietarios o coposeedores respecto del bien común, pues si habla de varios propietarios, contra los ausentes del Distrito Federal que se encuentren en servicio público, contra los militares en servicio activo en tiempo de guerra, tanto fuera como dentro del Distrito Federal. Ah, a ver, ¿cuál le estaba leyendo? Bueno, entonces aquí en estos casos no puede correr la prescripción. Y ahora, ¿cómo se interrumpe? Eso viene en el artículo 1168, el cual dice la prescripción se interrumpe si el poseedor es privado de la posesión de la cosa o del goce del derecho por más de un año. Esto es en relación a la prescripción positiva, que es la adquisición de un derecho por el tiempo que establece la ley y que la posesión sea con determinadas características que asimismo establece la ley. Entonces, si aquí el que la posee ese bien se le quita esa posesión por más de un año, pues entonces allí se interrumpe el plazo que él ya tenía a su favor para la prescripción. Otro motivo o causa que interrumpe el plazo para la prescripción es por demanda u otro cualquier género de interpelación judicial notificada al poseedor o al deudor en su caso. Entonces, cuando se demanda, se interrumpe el plazo para la prescripción. En este caso, pues es como la demanda es la que interrumpe, pero además se puede interrumpir a través de una interpelación judicial que se notifica al deudor. Dice, se considera la prescripción como no interrumpida con la interpelación judicial si el actor desiste de ella fuese desestimada su demanda. En el punto 3 dice porque la pensión, la fracción 3 de este artículo dice porque la persona a cuyo favor corre la prescripción reconozca expresamente de palabra o por escrito o tácitamente por hechos indudables el derecho de la persona contra quien prescribe. Y ese sería, y dice, empezará a contarse el nuevo término de la prescripción en caso de reconocimiento de las obligaciones desde el día en que se haga, si se renueva el documento, desde la fecha del nuevo título y si se hubiera prorrogado el plazo del cumplimiento de la obligación desde que éste hubiere vencido. Entonces, bueno, vamos a continuar. Dice el artículo 1169, dice las causas que interrumpen la prescripción respecto de uno de los deudores solidarios la interrumpen también respecto de los otros. Bueno, aquí es como que si se interrumpe de uno, si son varios deudores solidarios o incluso el deudor principal, pues bueno, no, aquí nomás habla de los deudores solidarios. Si se interrumpe de uno, pues obviamente, o aquí este artículo 1169 nos da la pauta
y nos dice que también se va a interrumpir respecto de los demás deudores solidarios. El artículo 1170 dice, si el acreedor consintiendo en la división de la deuda respecto de uno de los deudores solidarios, solo exigiere de él la parte que le corresponda, no tendrá por interrumpida la prescripción respecto de los demás. Mm. Y aquí, bueno, vamos a ver lo que dice este artículo 1172, que dice que si se rompe la prescripción en contra del deudor principal, este efecto se produce en contra de los demás deudores solidarios o su fiador. Y el artículo 1173 dice, para que la prescripción de una obligación se interrumpa respecto de todos los deudores no solidarios, se requiere el reconocimiento o citación de todos. Y bueno, eso es relativo a la suspensión e interrupción de la prescripción. Este, em, y ahora vamos a ver en las diapositivas, pues hasta ahí llega de la suspensión e interrupción de la prescripción. Pero pues vamos a ver aquí en el Código Civil que nos marca en el artículo 1176 la manera de contar el tiempo para la prescripción. Dice, el tiempo para la prescripción se cuenta por años y no de momento a momento, excepto en los casos en que así lo determina la ley expresamente. O sea, se va contando por año y no de momento a momento. Los meses se regulan con el número de días que les corresponde, o sea, pues conforme a lo establecido en el calendario, si tiene 30 días, 30, si tiene 31, pues 31. Cuando la prescripción se cuente se cuente por días, se entenderá estos de 24 horas naturales, contadas las de 24 a las 24. El día en que comienza la prescripción se cuenta siempre entero, aunque no lo sea, pero aquel en que la prescripción termina debe ser completo. Cuando el último día sea feriado, no se tendrá por completa la prescripción, sino cumplido el primero que siga si fuera útil. O sea que ¿cómo se podría decir? O sea, si no se cuenta el día hábil, sino el siguiente, inhábil, sino el día. No se cuenta el día inhábil, sino el siguiente hábil. Entonces, pues esto, la prescripción, pues siempre la vemos o la vemos dentro o en la práctica, pues cuando se solicita el pago de un crédito, el demandado puede contestar y defenderse que ha operado a su favor la prescripción. La prescripción del derecho para el cobro, y también pues se puede dar que ya dentro del procedimiento se prescriba el derecho para ejecutar la sentencia. Cuando nosotros nos han otorgado o se ha concedido a nuestro favor una sentencia condenando a otra persona al pago de diversas prestaciones y nosotros no hacemos las gestiones necesarias para llevar a cabo ese cumplimiento de ese derecho que se otorgó en la sentencia, una vez que esta sentencia ya es firme y puede, si ya se le requirió voluntariamente a la parte demandada, pues de ahí empieza a correr el término que nosotros tenemos para poderla hacer efectiva. A partir de que éste incumple, entonces pues podemos ya realizar las gestiones necesarias para que se pueda cumplir con la ejecución de la sentencia. Pero si esto no se hace, pues en igual forma opera la prescripción negativa de este derecho. Entonces, pues esta es una figura de la prescripción negativa que sí se suele ver en los procedimientos y pues a veces sí
tiene o cumple con el objeto mismo de liberar a la persona de una obligación. Entonces, pues, esta es una más de las figuras que existen para y que dan nacimiento o extinguen las obligaciones, como es la prescripción negativa. Entonces, bueno, por el momento en esta clase hasta aquí le vamos a dejar a este tema, la prescripción. Después en la siguiente clase pues ya vamos a ver lo relativo a la caducidad y los demás temas subsecuentes. Bueno, pues me despido de ustedes. Espero que pues le estén echando muchas ganas. Ya casi es final de este módulo. Ya vamos a terminar con esta materia de obligaciones. Y pues para la última semana vamos a tener un examen. Se los voy a estar subiendo pues a inicios de esta semana para que ustedes puedan prepararse y tener chance de estudiar todas las diapositivas que yo les mande, para que ustedes puedan obtener una buena calificación en su examen. Y les voy a estar ahí poniendo más actividades para que haya más pauta para calificar y poder que haya una distribución equitativa entre los instrumentos que vamos a usar para calificarlos, que no sean nada más los exámenes, sino todas las actividades que yo les he estado poniendo en todo el curso, para que pues les sirvan de práctica, que ustedes practiquen o recuerden o el conocimiento, pues sí, el conocimiento que se imparte o los temas que se ven cada clase, que ustedes los pongan en práctica y sepan, o sea, de qué estamos hablando y de qué se trata la figura de que se habló. O, pues sí, principalmente para eso, que ustedes practiquen y practiquen y pues sí, pongan en práctica los conocimientos que pues están impartiendo aquí en clase. Bueno, les voy a dejar de compartir y pues sin más por el momento me despido, que Dios los bendiga, síganse esforzando y échenle muchas ganas, ya casi se termina este módulo, para que ustedes lo puedan acreditar con las mejores calificaciones. Cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes ahí en el WhatsApp. Se pueden comunicar conmigo y pues yo con gusto los voy a atender. Bueno, me despido. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.